conectado el proyector no está conectado a la computadora. Ajá, exacto, por eso no se transmite. ¿Dónde? Es del otro lado. Sí, gracias, Ramón. Allá no le pongo, ¿no? Ya están. Ahí deja que lo. Ya, Ramón. Ya está. Ok, excelente. Bueno, así. ¿Qué le competiste? Déjame ver. Tiene un video. Tiene un video esta Camila, que no sabe si lo puede poner directamente con él. Ok. Ajá, es en esta, es este el video. A ver, inténtalo si quieres. Si no, pues te lo ponemos. Ajá, o sea, dura bien poquito. Ok. Pero sí. Sí, sí, sí. Va, bueno, ya. Lo siento. No te- Le doy la música sí, para avisar. Ok, gracias. A ver, ¿puedes? Ok, listo. ¿Está listo? Ya estamos transmitiendo. Vale, muy bien. Bueno, una disculpa a todos por la tardanza. Tuvimos unos problemas técnicos con nuestra computadora, pero ya vamos a empezar. Ya quienes ya están agarrando café, pues ya está listo el café y también las galletas, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos a Camila Itzel presentándonos el tema de la visualización de transmisores químicos en el sistema nervioso vivo. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la física biomédica para quienes estén interesados y pues bueno, sin más por el momento, vamos a empezar. ¿Estás lista? Listo. Vaya. Bueno, hola, gracias por tomarse el tiempo de venir y gracias al doctor Nettel por la invitación y a los compañeros del seminario por organizarlo. Esta es una parte de introducción a la tesis en la que yo estoy trabajando, es pues visualización de transmisores químicos y pues vamos a ver cómo se manipulan y un poco de... Este trabajo lo estoy realizando en el Instituto de Fisiología Celular, en la División de Neurociencias, con el doctor Francisco Fernández de Miguel. Ok, bueno, la presentación la dividí en 6 partes. Vamos a dar una pequeña introducción de las neurociencias, porque en esta facultad casi no se habla de eso, porque es una ciencia interdisciplinaria. Vamos a hablar un poco de la comunicación nerviosa, la física y las neurociencias, microscopía multifocálica, la adquisición de datos y la importancia de la visualización. Bueno, un poquito de introducción a la historia. Como ustedes saben, pues nosotros percibimos, vemos y funcionamos de formas extrañas y todo el tiempo y es instantáneo. Siempre se ha tenido como la duda, ¿no? De cómo funciono, cómo pienso, cómo puedo ser consciente de lo que percibo, cómo puedo cuestionarme en mi percepción y querer estudiarlo y tener la curiosidad de hacerlo. Entonces, en la antigua Grecia, esta persona de aquí, Hipócrates de Cos, era médico cirujano. Él resultó la idea de que el conocimiento y el sentido se encontraban en diferentes partes del cuerpo, sino que se encontraban solamente en una parte y ese era el cerebro. Antes, el corazón era el encargado de las cuestiones físicas y las cuestiones emocionales del humano, mientras que el cerebro se encargaba de manejar las funciones motoras del cuerpo humano. Él dice, no, ¿sabes qué? Eso está mal. A mí con estudios de anatomía y estar disecando cosas, dijo, ¿sabes qué? Todo pasa en el cerebro. Muchos años después hicieron como, trataron de dividir la mente, dónde estaba, trataron de encontrarla. Se trataban de hacer diferentes experimentos, pero a fin de cuentas todo era como preguntas filosóficas para tener conciencia de dónde estaba la conciencia. Cosa que sigue siendo una pregunta abierta. Pero bueno, ya las cuestiones objetivas, llegamos al punto donde empiezan los experimentos donde involucran la electricidad. Empieza Luigi Galvani con experimentos con ancas de rana y motores electrostáticos. Él se dio cuenta que al acercar metales que no estuvieran cargados a las ancas de rana tenían un cierto impulso, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasó, no? Porque se mueve solo si está disecada, solamente son las ancas de rana. Él decía que esta función de los animales era una electricidad intrínseca que pertenecía a todos los músculos de los animales, independientemente de cuál sea. Sin embargo,
Más tarde llega Alessandro Volta, que es el que inventó la pila voltaica, y dice, ¿sabes qué? Eso no es así, no es como una propiedad de energía infinita, sino que podemos producirla a base de reacciones químicas. Y estos dos científicos lo que hacen es, proponer las bases para las neurociencias que más tarde ayudarían para, especialmente en esto, ellos dos para la parte de la rama de las neurociencias, que es la electrofisiología. Bueno, ahora sí, todos los experimentos antes del siglo XX eran nada más concentrados en la electrofisiología como tal. Más tarde llega este señor que también es médico, histólogo Santiago Ramón y Casal. Él lo que hace es una técnica de microscopía de Camilo Golgi, que era pintar las células del cerebro, llega a identificar esta estructura que son las redes neuronales. Él lo que hace es fundamentar la teoría en el que esta es la unidad básica de la que funciona el cerebro. Y a partir de él se conoce como el padre de la neurociencia moderna. Para esta parte. Nosotros nos organizamos en diferentes sistemas chiquitos, macros, pequeños. Los niveles de organización del sistema nervioso central, que es principalmente el cerebro, la médula espinal, y toda esa parte de la cabeza empieza aquí en los sistemas macros, ¿no? Donde están los comportamientos de muevo el brazo, muevo la cabeza, quiero caminar. Pero al mismo tiempo están enredadas con estas redes a macroescala que están enviando señales todo el tiempo para que podamos funcionar correctamente. Pero no están aislados, porque a fin de cuentas cada uno, si nosotros seccionamos estas redes a macroescala, tenemos circuitos locales que cada uno tiene una función en específico que se compone de una parte más pequeña que es la neurona, y entre ellas se encuentran las sinapsis y los microcircuitos. Después vienen las biomembranas que están dentro de las neuronas, y a final de cuentas tenemos el genoma, que es donde está el ADN y todos los genes. Todo eso es lo que nos compone y que necesitamos a fin de cuentas para que podamos funcionar correctamente. Y es cuestión de instantes. Entonces, por eso las flechitas, porque va y viene, ¿no? Y Ken dice, me quiero enfermar. Y así sucede. Entonces, manda la información y viaja sobre todo este sistema. Ok. Bueno, ahora un poco de comunicación nerviosa sináptica. Como decía, nosotros estamos conformados de señales que todo el tiempo nuestro cerebro está mandando al resto del cuerpo y responde. Estas señales se forman principalmente en las neuronas, y la forma en la que se comunican ellas es por sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? ¿No? Nosotros estimulamos la neurona, bueno, corre una pequeña corriente eléctrica y manda información en esta parte. Esa es la sinapsis. Dentro de las sinapsis hay partes pequeñitas en las dendritas, que se conforma de vesículas que a su vez tiene dentro ciertos compuestos químicos que nos ayudan a modular nuestras funciones diarias. Estas, al tener una corriente eléctrica que pasa por la dendrita, se empiezan a mover y empiezan a acercarse a esta parte de la membrana para liberarse para tener una liberación celular. Es importante recordar que, bueno, en esta parte, no se sale, se queda en el espacio sináptico y llega a la otra neurona, ¿no? La dendrita de la otra neurona. Lo que está dentro de las neuronas son los transmisores químicos o neurotransmisores, que no son más que nada mensajeros de la neurona para informarle a la otra neurona lo que tiene que hacer. Entonces, cada uno pues tiene funciones específicas como modular el estado de ánimo, el estado de alerta, nuestros glóbulos de sangre y cosas por el estilo. Todo nuestro funcionamiento son los encargados de que el cerebro así pueda servir. Ok, bueno, ahora la más importante, el trabajo que yo desarrollo como justo son 10 neurotransmisores principales en el sistema nervioso central, por aquí. En el laboratorio en el que yo estoy nos concentramos en uno solo, que es la serotonina. La que dice, no, es el neurotransmisor que regáleme tantito porque ya el semestre me está matando. Entonces, justo se encarga de la regulación del estado de ánimo y está relacionado con trastornos de depresión, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo.
Además de eso, no solamente está en este sistema nervioso central, sino que se puede conectar con el sistema digestivo. De hecho, el 90% de la producción de serotonina se produce en todo este sistema y lo demás, lo que resta del porcentaje en células serotonérgicas que están en el cerebro. Otra de las funciones es que pues, nos ayuda al momento de liberarse del sistema digestivo, nos ayuda a la coagulación de la sangre y también tiene que ver mucho con el líquido. Sin embargo, yo no puedo agarrar y cortarle la cabeza a alguien para ver cómo funciona su cerebro al transmitir serotonina porque no es ético. Entonces, aquí es donde entran los genes. Hay cierta compatibilidad entre invertebrados y vertebrados que producen serotonina y nos permiten como ciertas funciones son iguales que las del cuerpo humano. Entonces, en el laboratorio en sí y todo este trabajo se realiza la liberación somática en sanguijuelas, ¿no? ¿Por qué escogimos? Bueno, ¿por qué se escogen sanguijuelas? Es un modelo de que su sistema nervioso central consta de 21 ganglios, en los cuales tienen 400 neuronas cada uno, y dentro de estas 400 neuronas hay 7 neuronas serotonérgicas que se pueden identificar fácilmente por la anatomía, en las que dices, bueno, es claro que esta me va a producir cierta cantidad de serotonina que va a ser visible si yo la meto en un diseño experimental. Las de mayor producción de serotonina, casi no es interesante, pero son estas dos chiquitas, que si nosotros las disecamos la sanguijuela, se pueden encontrar fácilmente bajo un microscopio. Esta es una foto tintada de estas células. Pasamos a la siguiente. Okay. Bueno, entonces, como les digo, hay dos formas del sistema nervioso central de comunicarse. Es por sináptica, que sucede de dendrita de una neurona a dendrita de otra neurona, y la comunicación nerviosa extrasináptica. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no estoy en el espacio sináptico, sino dentro de la neurona, que es en su núcleo, que es este de aquí, ¿no? Este es el núcleo de la neurona. Es donde, bueno, pasa. Bueno, esto es una célula de luz, pero está dentro de las neuronas. Bueno, aquí está, son esas, ¿no? Entonces, ahora nos concentramos en la liberación de esto, de la serotonina en esta parte del cuerpo de nuestra neurona. Bueno, lo que va a suceder en la comunicación extrasináptica es que el neurotransmisor, es decir, la serotonina, se va a producir aquí adentro, y dependiendo de la excitación eléctrica que yo le doy, va a ver si se produce la serotonina como para salir del cuerpo de la membrana o se va a quedar pegada al núcleo. Aquí en esta foto se excita a 1 Hz y estas son las vesículas, estas chiquitas, llaman serotonina algunas de ellas. Supuestamente en este experimento no se libera, pero si le ponemos play al video, en esta parte tenemos serotonina concentrada, se excita y se alcanza a liberar. Desaparece. No sé si lo alcanzaron a ver. Bueno, pero ahí está, ¿no? Todo esto, aquí. Listo. Entonces, eso es lo que en este trabajo estamos tratando de verlo. Visualización de este video es un conjunto de imágenes tomadas con el microscopio que se reconstruyeron y solamente es para representar la exocitosis de la serotonina en el estómago. Otra diferencia importante en la comunicación nerviosa es que la sinapsis es un proceso veloz, es muy rápido, pero en la comunicación extrasináptica la serotonina puede quedarse vagando por ahí en el cuerpo celular sin hacer nada, a pesar de que ya hayan pasado 25 minutos de estimulación. Y otra cosa es que en este sistema la serotonina tiene libertad de moverse a todas las partes de la neurona, ya sea por acá, por acá tiene esa libertad. Y además como pues se queda quitada, pues eso es lo que estamos tratando de notar. Así. Yo lo moví. Bueno, ahora sí que es un físico de neurociencia. No, porque todo esto fue como una recapitulación de las neurociencias como desde una perspectiva general.
Pero pues todos tenemos la duda de qué hace un físico, ¿no? Porque yo al menos todavía no sé qué puedo hacer. Bueno, al menos más o menos aquí en neurociencias, pero dicen, bueno, y si no es academia, ¿qué? Bueno, saben que la física es la ciencia de la naturaleza, entonces la estudian, ¿no? Y nosotros podemos estudiar a diferentes escalas lo que está pasando desde persona, mano, dedo, pulga, cabello, hasta llegar a la... ¿no? Podemos romper nuestro mundo y partirlo en pedacitos. Entonces, en este caso, un físico de neurociencia se va a quedar en la microescala y puede aplicar lo que une la mecánica cuántica y la mecánica clásica, que es la física estadística, ¿no? Ver qué es lo que pasa. En nosotros estamos hablando de, el trabajo es en moléculas, entonces, pues, sirve de bastante la estadística, porque no podemos separarlas como en el modelo atómico de Bohr, que pues, son bolitas, ¿no? No podemos verlo así porque hay ciertas interacciones físicas que no se pueden descartar. Entonces, para poder observar esto, nosotros necesitamos herramientas, ya que los ojos no nos dan, ¿no? Que es la microscopía. Entonces, esa es una parte. Y la otra, la teoría se puede escalar. Ella es María Gopper. Ella tiene, bueno, en este trabajo ayuda mucho porque gracias a ella existe la microscopía de fluorescencia y la multifotónica, porque su teoría dice que una molécula excitada por dos fotones debe de emitir un fotón de mayor energía, siendo los fotones de excitación de menor energía. Y es premio Nobel de Física por su modelo de capas nucleares. Ok, bueno, tenemos un poquito de ecuaciones. Nosotros podemos conocer bueno, todo el tiempo estamos interactuando, ¿no? Interacción, radiación, materia, y las que describen eso son las ecuaciones de Maxwell en un medio, ¿no? Son estas. Generalmente en una óptica lineal, en una óptica bonita, si tú lanzas prendes una lámpara y pasa por un vidrio, vas a tener, y te pones del otro lado del vidrio, vas a poder ver lo mismo. En la óptica no lineal hay un cambio de frecuencia, que me refiero a esto, tu fuente de luz va a poder excitar tanto, va a interactuar con la materia de tal manera que va a cambiar las propiedades de la luz en la salida. No vas a tener como esa linealidad. ¿No? Y bueno, entonces esto lo podemos escribir con ecuaciones de polarización, donde al menos en la óptica no lineal tenemos para cada grado de susceptibilidad, va a representar qué tipo de material tenemos interactuando con la radiación. Y en este caso, conforme van aumentando los grados, es el número de fotones que están interactuando con tu materia. Ok, ahora sí. Excitación multifotónica entra dentro de la óptica no lineal y yo le puedo mandar a un material dos fotones y va a ser de la doble, va a tener mayor energía, ¿no? Una mayor frecuencia. Lo que nos decía esta María. Ok. Y ahora pasemos a la microscopía. Pero bueno, los microscopios son los que nos ayudan a hacer el mundo pequeño más grande, ¿no? Poder entenderlo, poder observarlo como el video de la célula de red de serotonina, ¿no? Que son escalas de micros, ¿no? De 200 micrómetros, ¿no? Que es muy, muy, muy pequeño, que a simple vista no lo podemos alcanzar a ver. Entonces, tenemos dos tipos de microscopios, que es a un fotón, el confocal, y a dos fotones, que cambia un poquito la regla. La distinción entre ellos dos es principalmente la fuente de luz con la que se va a excitar la muestra. El confocante es a un fotón, nuestra muestra va a quedar, sí vamos a señalar un punto, pero va a haber cierta luz dispersada que no vamos a tener un enfoque centrado, a diferencia que en el de dos fotones que podemos llegar a escalas muy específicas. Bueno, de acá es el diagrama del microscopio con el que trabajamos en el laboratorio. Tenemos un láser pulsado y es básicamente a dos fotones, pero va a depender del experimento y la longitud de onda. Es muy parecido, solamente que vamos agregando lentes y el sistema de adquisición de datos. Ok, es cierto. Bueno, antes, esto se me olvidó mencionar, es microscopía de fluorescencia, porque no estoy viendo como tal solamente la imagen, sino la luz que va a emitir después de tener contacto con una fuente de luz.
Y para eso, pues necesito entender un poquito qué es lo que pasa con la fluorescencia. Yo tengo mi materia, en este caso aquí tengo pues un átomo. Tengo mi materia en un estado de mínima energía, donde después quiero darle una pequeña excitación y va a hacer que alguno de los electrones va a cambiar de nivel. Después de esto, pues se queda en un estado excitado y la fluorescencia consiste en que en un estado de relajación va a regresar a su estado base, pero en ese momento va a haber una pequeña emisión. O sea, no se va a quedar como si no hubiera pasado. A diferencia de otro tipo de espectroscopías, es que esta sí alcanza a llegar a un estado excitado y no se queda en un estado virtual, y además el proceso es muy rápido. Dentro de todo este tipo de excitaciones, hay otra que podría parecer que es la fosforescencia por el tipo de relajación de los átomos que se tienen, pero es más duradera. Sin embargo, como estamos excitando dos fotones, es tan rápido el proceso que se puede decir hasta el momento que es mínima su aparición. Ok, voy a... Ok, ahora sí mi trabajo. Voy a regresar tantito acá. Nosotros tenemos el microscopio, se mandan pulsos de luz, se regresa, se excita la muestra y tenemos información en distintos fotomultiplicadores, ¿no? Porque lo que estamos midiendo en microscopía de fluorescencia es la luminiscencia, ¿no? Entonces está recibiendo los fotomultiplicadores están recibiendo fotones que después se convierten en corrientes y tengo 3 canales. Ajá, bueno, este y este. Cada uno de ellos me está midiendo una longitud de onda en específica porque la serotonina, en este caso es nuestra muestra, florece dependiendo del número de fotones que absorbe. Ya se ha hecho en otros estudios que la serotonina puede florecer a un solo fotón. Si florece en el espectro violeta, a un solo fotón, a 6 fotones llega a florecer en el espectro verde y en el espectro azul, que son como 400 nanómetros, llega a florecer debido al corrimiento del violeta al rojo. Ahí es cuando se forman otros temas cuánticos que sigo estudiando. Pero es complicado. Bueno, la adquisición de datos. Dentro del arreglo del microscopio hay un espejo un espejo que me está ayudando a mover mi láser pulsado que sigue esta trayectoria sobre toda la muestra. Esta es mi muestra. Como es pulsado, dependiendo del tipo de experimento y la configuración que se tiene, puedo quedarme como en un píxel diferentes tiempos. De estos datos que yo estoy manejando son cada píxel de, por ejemplo, toda la región para formar este tipo de imágenes, se queda 16 veces, ¿no? Son 16 muestras y va corriendo. Lo que puedo hacer, bueno, esto es una célula viva y esto es solamente serotonina, ¿no? Si se alcanza a ver como borrosos que son los pequeños destellos de fluorescencia. Esta es la célula de red excitada. Para poder formar estas imágenes se tienen que hacer promedios porque a fin de cuentas todos estos son vectores pues sí, vectores, se hacen promedios y se hace una reconstrucción de la imagen y posteriormente se pinta, porque lo que me hace el programa nada más es reconstruir como los destellos de luz, pero no me va a decir en qué longitud de onda, no me la va a pintar en el rango visible. Igual de aquí en este otro experimento sin muestra, solamente la imagen total, ¿no? Que me hace todo el barrido y después se acomoda. Este nada más del canal violeta, que es donde más florece la serotonina después de ser excitada. Bueno, ahora sí, la visualización de los datos. Este es un experimento donde dependiendo de la concentración de la serotonina, voy excitándola a diferentes potencias con mi láser pulsado y es la fluorescencia que estoy observando. A bajas concentraciones, como se ve aquí y lo podemos ver acá, que es de 1 milimolar, casi no hay respuesta, no hay mucha fluorescencia.
Esto es porque no hay tantas moléculas de serotonina interactuando para que me pueda suceder los cambios de estados electrónicos y puedan emitir botones después de la interacción. Sin embargo, cuando yo aumento la concentración de la serotonina, que esto es de 30 milimolar, tengo una respuesta más bonita, ¿no? Que se alcanza a observar. Y de hecho, si no hay excitación, hay cierto ruido, ¿no? Que viene siendo el ruido electrónico de toda la configuración del microscopio, o ya es térmica o ruido químico. Bueno, y ya justo en la excitación se alcanza a ver la diferencia, ¿no? Que en esta tengo 1 milimolar, una baja concentración, y 30 milimolar, una máxima concentración, y hay una mayor respuesta de la serotonina. Esta fue a 30 watts, a 30 miliwatts. Ok, esta es otra forma de visualizar los mismos datos, solo que como son del orden de 9 billones de datos, es muy difícil procesarlos, porque en este experimento, no todavía. Así. Ya, todavía ya. En este experimento, lo que de esta serie de tiempo, cada punto es una imagen producida, o sea que es una vez que el láser hizo todo su barrido sobre la muestra. Entonces, cada imagen, o sea, cada punto tiene un vector de 4 millones de datos aproximadamente. Entonces, son muchísimos, muchos puntos que en lo personal estoy teniendo problemas para procesarlos, pero sí. Son tantos datos que tenemos que verlos fragmentados, ¿no? Pero sin embargo, hay que verlos a diferentes escalas para notar que sí hay una respuesta. Porque si yo me quedo solo con esto, no voy a entender nada, solamente digo, bueno, hay más señal, pero ¿qué más hay? Porque sé que mi imagen no solamente no fue tomada de una sola toma, sino que hubo un barrido de por medio. Ok, bueno, volviendo a estos, lo que se hizo aquí, justo como son tantos datos, se tomó una varianza y la media de segmentos de la línea de tiempo, o sea, al abrir estos puntos y pegarlos en una sola línea, nada más los tomamos en segmentos y hicimos calculamos esto. Lo que podemos observar aquí es que al menos a bajas concentraciones la pendiente entre las 3 emisiones principales de la fluorescencia permanece igual. O sea que no va a haber, la respuesta es mínima. Sin embargo, cuando tengo una mayor potencia de excitación, conforme voy aumentando la concentración de la serotonina, voy a tener una respuesta muy grande, ¿no? Muy grande. ¿Y a qué voy con todo esto? Si nosotros no fuéramos capaces de manejar herramientas computacionales y tener herramientas de visualización, no podríamos saber qué es lo que está pasando en toda la naturaleza del experimento y solamente nos quedaremos con menor y mayor respuesta. Cuando se tiene hay a diferentes escalas cosas que se tienen que estudiar todavía y que no se pueden omitir, porque fácilmente podría decir es que se comporta igual, pero no. Hay efectos cuánticos de segundos armónicos y transiciones de las moléculas que se deben de estudiar todavía, y pues ya no. Sí. Ahora sí, gracias por su atención. Algunas referencias por si quieren realizar el trabajo completo de la fluorescencia, la construcción del microscopio y la liberación de serotonina y un curso completo de neurociencias. Por favor, si alguien tiene alguna duda, levantar la mano. No, ella con los... ¿Cómo?
¿Cómo generaban las distintas concentraciones de ferrocarril? La serotonina, pues, voy a regresar. Ay, no, ya me salí. Voy. Sí, sí. Esta serotonina artificial el laboratorio ya tiene su protocolo para hacerlas con las diferentes concentraciones. Entonces solamente las van preparando y van agregando. La serotonina ya sea que la compre y van cambiando la concentración. ¿Cuál crees que sea como el siguiente paso de investigación que es mi especialidad? Tener un mejor manejo de datos, porque al menos estas señales son muy rigurosas. Por ejemplo, en esta parte de aquí son muchísimos puntos. Y hay algunas son emisiones de amplitud de tamaño de microvoltios. Entonces, está mezclado mucho con el ruido electrónico de los fotomultiplicadores. A pesar de que, bueno, quien construyó el microscopio hizo un muy buen trabajo para quitar cualquier tipo de electrónico y la diferencia, la comparación entre el ruido de la señal y lo que es mi señal es pequeña, sigue habiendo como cosas mezcladas que se ven extrañas. Sigo todavía estudiando, que no puse las gráficas aquí porque sí se ven muy extrañas y yo no tendría manera de explicarse. Entonces, la siguiente, lo que sigue en la investigación es estudiar el ruido, el procesamiento de estos datos y empezar a hacer modelos computacionales para empezar a rastrear la serotonina de un punto a otro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Qué programa utilizas para el manejo de datos? MATLAB no es lo más eficiente, les puedo decir, se traba mucho y me estoy peleando porque luego lo rompo. De hecho, apenas lo rompí la semana pasada y creí que ya se había perdido todo, pero No digas. pero la verdad es que hay muchas herramientas como paqueterías, más las de programación en paralelo, usar el CPU. Entonces nada más aprenderlo y usarlo. Pero me han dicho que es mejor Julia para este tipo de cosas. Pero ya avanzó mucho como para mudarme. Bueno. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia para mi tesis? Para que me titule, por favor. No, si no hay más dudas, un fuerte aplauso para. Y dejamos la entrega de esta instancia. ¿Qué va a ir? Sí, no. No, la última. Así como si estuvieran contentos. ¿Listo? ¿Ya no se va a hacer piso? Sí, pero voy a leer aquí. Sí. De la transmisión. Ah, bueno, sí. Vamos a